Pavel Muñoz, asambleísta del bloque de Revolución Ciudadana, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Buenos días. En el 2017 la proforma presupuestaria fue aprobada por la comisión que usted preside. Este año resolvieron que la proforma la trate otra comisión, la de Desarrollo Económico. Entre la proforma 2018 y la del 2019, ¿hay una diferencia en el modelo? Se lo pregunto porque se observa que se sigue presupuestando con déficit, con altos niveles de deuda y de gasto corriente, destinando ingentes recursos para pago de la deuda externa, para subsidios, y se mantiene la independencia petrolera. ¿Ha cambiado algo? Lenny, buenos días y un saludo particular, sobre todo y cariñoso para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Yo creo que sobre todo, Lenin, aquí no se dejan ver cambios y es una proforma que no va a ningún lado porque el propio gobierno no tiene un plan económico concreto, no tiene un plan y un programa económico creíble, y por eso a mi juicio esta es una proforma mal elaborada, que no contenta ni a propios ni extraños y que tiene un conjunto de deficiencias que las podemos ir detallando. La primera, para llegar a todos los puntos que usted señala, Lenin, es que me parece que hay una sobreestimación o hay unos datos que están inflados. Le hablo, por ejemplo, del crecimiento del PIB nominal para esta proforma del 2019. Si ya la del 2018 hablaba de 104.000 millones de dólares, un poquito más de PIB nominal, ahora estamos diciendo que vamos a crecer a 113.000 millones de dólares, casi un 9% adicional, cuando esto claramente no es creíble. Hay inconsistencias en esa cifra. Pero ¿por qué se plantea eso? ¿Para qué serviría inflar este dato? Serviría para entonces mostrar que el gobierno está haciendo esfuerzos por controlar el déficit fiscal, que está haciendo mayores esfuerzos por controlar el tema de endeudamiento, que esto no es así, o que de alguna u otra manera está disminuyendo el gasto corriente, y esto tampoco es así. O sea, se está haciendo trampa, se están inventando las cifras, ¿es lo que usted dice? Si usted tiene un pastel más grande, evidentemente los porcentajes les van a parecer más pequeños, pero aquí incluso, si quiere usted, yo me valgo también en información de gente que es crítica a nosotros como partidarios, más bien ha estado cercana a este gobierno. Estoy hablando de Alberto Acosta Burneo, y él mira, y él plantea cómo existen de alguna u otra manera una sobreestimación de datos. Si quiere, después voy a volver a alguno de ellos, porque estoy señalando, número uno, una sobreestimación del propio tema del crecimiento total de la economía, el PIB nominal. Pero ¿qué pasa con los ingresos? También creo que están sobreestimados, Lenin, al menos en dos perspectivas. Se tiene previsto un incremento de cerca de 160 millones adicionales en recaudación, y esto llama la atención porque en este mismo año hemos hecho una remisión tributaria. ¿Qué significa la remisión tributaria? Que va a haber expectativas de recaudación extraordinaria en cerca de 610 millones de dólares. Por lo tanto, prever que adicional a eso yo voy a tener un incremento mayor en el 2019, incluso me daría una especie de sobreestimación, si usted quiere, que bordea los 500 millones de dólares. Bueno, Rentas Internas informó ayer que en lo que va del año ya se han recaudado 1.000 millones más de lo que estaba previsto, entonces tampoco es una locura pensar aquello. 1.000 millones de dólares más porque hay una remisión, pero además de un contexto donde el propio Servicio de Rentas Internas ha desconocido que hay un enfriamiento de la economía. Fíjense que el último dato que nosotros registramos, me parece que es del mes anterior, de la recaudación interna, es decir, del IVA interno, del comercio nacional, ese cae en 2%, pero en cambio el IVA de las importaciones crece en más del 20%. De ahí que hay un elemento en la proforma y ya en la actual que preocupa mucho, que es la balanza comercial. Ni siquiera el alto precio de petróleo ha llegado a compensar la gran cantidad de importaciones que estamos haciendo, por lo tanto salida de dólares, y la insuficiencia de exportaciones que estamos haciendo, por lo tanto entrada de dólares a la economía. Y que ahora resulta que ya no es tan alto ese precio del petróleo. Ayer cerró en $55 y nuestro presupuesto dice que debería costar más. Bueno, hay previsiones internacionales que hablan de que podría estar el precio del petróleo entre una franja, digamos, de 65 a 100 dólares. De todas maneras, de aquí se está presupuestando tal vez con un, digamos, precio de petróleo optimista, cuando efectivamente lo que está previsto para el próximo año ya es igualado en este mismo mes. Es decir, efectivamente hemos tenido en los últimos días una caída en el precio del petróleo, lo cual, digamos, llamaría la atención sobre cómo se está presupuestando ese rubro en la proforma. De todas maneras, creo que sobre el precio del petróleo es muy difícil al final pronosticar en cuánto va a estar. Yo creo que más bien hay que seguir topando los temas que le preocupan a la ciudadanía. Le señalo un elemento. ¿Hay una disminución del gasto corriente? No, no hay una disminución del gasto corriente. De hecho, el gasto corriente que más crece es del gasto de subsidio a combustibles. Aquí sí me quiero valer de este gráfico para que podamos ver algunas cifras. ¿Cuánto sube en total el subsidio a combustibles? Pasamos de 1.700 millones en 2018 a 4.176
millones en 2019, es decir, 140% de incremento. Y déjeme darle uno que asombra, es cómo sube la nafta importada de 259 millones a 1.300 millones, es decir, 406% de incremento. Pero ¿Qué ese significa incremento, esto, Pavel, ciudadanía? ese incremento en el subsidio no responde al alto precio internacional del petróleo. Y si ustedes se oponen entonces a que haya este incremento, ¿qué proponen? ¿Eliminar los subsidios? ¿Focalizarlos? Porque durante 10 años estuvieron en contra. Pero no solo eso, Lenin, gracias por la pregunta, porque fíjese que antes no se decía eso. Cuando se hablaba, digamos, en los 10 años anteriores, solo se decía que el precio del petróleo estaba alto, que había llegado a la barrera de $100. Jamás dijeron que entonces con un precio de petróleo alto, que se convierte en insumo para derivados de petróleo, hay que importar derivados de petróleo y por eso también sube la importación. Eso nunca dijeron antes. Pero aquí, más que el tema de la eliminación de subsidios, hay que hacer una focalización y evidentemente eliminar los que no vayan hacia los sectores populares. Pero la decisión que se tomó sobre la eliminación, por ejemplo, del subsidio a la gasolina... Poniéndole nombre y apellido. ¿Qué subsidios se tienen que focalizar? El propio tema de la gasolina. El propio tema de la gasolina. La decisión fue antitécnica, fue una decisión equivocada. Lo que terminaron haciendo es quitando el subsidio a la super y la gente lo que vemos ya en los datos concretos es que pasó su consumo a la extra. ¿Usted cree que hay que quitarle además, también el subsidio a la extra entonces? Mire, estamos en unas condiciones, Lenin, donde si usted quiere focalizar ahí, las herramientas tecnológicas lo permiten. Si usted pone una calcamonía en su carro, eso puede hacer usted una trazabilidad desde el petróleo, ¿no es cierto?, que es cargado en un cargador, digamos, para pasarlo a una bomba de gasolina y hacia el vehículo que se quiere hacer. Yo particularmente lo eliminaría. Y este fue el costo de oportunidad que no aceptó el gobierno cuando decidió revisar el subsidio a la gasolina super. Pero si usted quisiera no eliminarlo del todo, sino focalizarlo, lo puede hacer. El problema es que tenemos también un gobierno ineficiente en esa toma de decisiones. Hay un elemento que llama la atención en la proforma presupuestaria que presentó el gobierno el último día de octubre. Se requieren 7.400 millones de dólares de financiamiento externo, pero no está claro de dónde van a venir 4.616 millones, el 56%, dice fuentes no determinadas. ¿Y eso qué significa? Déjeme llegar a ese dato mostrándole incluso cómo está en la proforma, pasando por uno anterior que me parece que es importante. Si hemos dicho que el tema de la austeridad no está dado en el gasto corriente, ¿dónde está la verdadera austeridad? Y la verdadera austeridad, nuevamente vuelvo a mostrar los datos, está en el sector social. Todo el sector social baja 5% su asignación para este año. Vivienda, ¿no es cierto?, 49 millones menos, a pesar de que este es tal vez uno de los ejes más emblemáticos del gobierno. El bono de desarrollo humano baja en 34%. Agua potable, tan importante para disminuir la desnutrición en este país, elimina 38 millones de dólares. También, asambleísta, ¿no? El bono Joaquín Gallegos Lara, el bono a los ancianos, hay dinero para Misión Ternura que pasa de 0 a algunos millones de dólares. No solamente hay esa disminución a la que hace referencia. Compensando lo que se disminuye y lo que aumenta, el total es que disminuye en menos 5. Tiene usted razón, el bono Gallegos Lara, por ejemplo, sube, pero baja el bono de desarrollo. Entonces, en el balance total hay una descompensación de 5%. Pero lo que usted señalaba también es importante, y aquí el gráfico que lo muestra, Lenin. Lo que está diciendo el gobierno es que va a necesitar financiamiento por 7.400 millones de dólares. Pero imagínese esto, están poniendo una fuente no identificada, es decir, todavía no tienen identificado de dónde va a llegar el 56% de ese financiamiento. 4.616 millones de dólares todavía no tienen una fuente ubicada. Y es por eso que si usted suma todos estos factores, creo yo que primero es una proforma que no está en el contexto de un plan económico creíble. Segundo, es una proforma que tiene un conjunto de inconsistencias y datos erróneos. Tercero, es una proforma que no convence a propios y extraños, y de ahí que yo creo que los asambleístas tenemos que estar muy atentos, porque no cabe que hoy hagamos lo que hicimos el año anterior, aprobarle sobre la base de creer que van a cumplir recomendaciones cuando ninguna de las recomendaciones han cumplido. Hay que hacer una seria observación a esta proforma presupuestaria. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, gracias por acompañarnos esta mañana.